te tomas la tensión y el tensiómetro te muestra unos números altísimos. Te asustas y lo primero que piensas es: tengo que ir a urgencias. Pues quédate, porque en este vídeo aclararemos cuándo estos números que marca tu tensiómetro son una urgencia real o son solamente una alerta, y que sí pueda esperar a mañana que avises a tu médico y a lo mejor puedas hacer algo para bajarlo en casa, probar primero eso y que no es realmente un peligro tan grave y puedas remediarlo, y además eso te alerta de que puedas y debas cambiar cosas en tu vida, es decir, a largo plazo también hábitos, no solamente que lo puedas cambiar con cosas que vamos a ver en este vídeo, pautas que lo tengas que bajar en el momento, que sí que hay cosas que se puedan bajar en el momento en casa, pero no solamente bajarlo en el momento que lo necesitas bajar, pero también a largo plazo para que pues esto no te vuelva a ocurrir, ¿no? Que lo controles y que no acabes con un diagnóstico de hipertensión y con un tratamiento crónico. Bueno, pues todas estas cosas las vamos a aclarar en este vídeo, así que bueno, si consideras que te puede estar pasando o puedas tener estos tipos de problemas con una tensión que pueda estar elevada y te ha pasado alguna vez de que te has asustado por el tensiómetro, quédate porque seguramente te interese este vídeo. Como siempre, te doy la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Soy Arabela, tu dietista de confianza, y además soy experta en dietoterapia, en concreto también para estos casos, ¿no? De la hipertensión y demás, que trata muchas cosas a través de la dietética y la nutrición, muchas enfermedades, y también soy experta en suplementación y, por otro lado, también soy técnico en farmacia. En este caso vamos a tratar la tensión arterial, porque también te voy a dar pauta de cómo bajarlo en casa y también cómo medirlo correctamente, porque muchas veces desde la farmacia pues hay algunas cositas que me gustaría aclarar, porque lo he visto en directo que hay errores que se cometen y es interesante saber cómo es la forma correcta para que pues esto a veces no te lleves un susto innecesario. Como siempre, te doy la bienvenida a este tu canal, Vivir Mejor con Arabela, y vamos a llegar al meollo y vamos a empezar por el semáforo de la tensión arterial. Como supongo que imaginaréis, un semáforo tiene colores verde, amarillo, ¿vale? Que ahí te dice: cuidado, que se va a poner el rojo, tienes que frenar, hacer algo, ¿no? Estar atento, alerta, alerta. Pero no está en rojo, es decir, tengo que frenar en seco, tengo que hacer algo ya, en este mismo instante. Pues no, es una alerta, es un aviso, pero que todavía a lo mejor tienes tiempo, puedes esperar o puedes pasar todavía, acelerar o lo que sea, te da tiempo de que te lo pienses un poco, ¿no? Hay margen. El amarillo y el rojo ya no te pide permiso, te dice que tienes que actuar ya. Bueno, pues teniendo claro esto, igual de peatón, si no tienes carnet de conducir, pues lo mismo, ¿no? En rojo no puedes cruzar porque te pilla el coche, pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir que el rojo serían correspondiente a las cifras 120, 80, que es el número óptimo, es decir, la tensión arterial ideal que deberíamos de tener todo ser humano. Pero a veces, pues ocurre que por X factores, muchas veces no solamente por enfermedades, por situaciones y cosas que vivimos en nuestra vida cotidiana, puede ser que esta cifra en algún momento, en algún punto, se pueda ver elevada, ¿no? Cuando nos tomemos la tensión. Bueno, pues ¿cuándo es el número en colores amarillos? Cuando esta cifra, la sistólica, es decir, la que digamos del 120, no estoy hablando de la 120-80, la diastólica son correspondientes al 80, no la pequeña, no la cifra pequeña, sino la grande, la 120, pasa a 140 y va de 140 a 180. Entre este rango se considera elevada, es decir, que pues ahí estoy en un rango peligroso,
Sin embargo, todavía puedo hacer algo en casa, probar a hacer algo en casa, intentar bajarla con las técnicas que vamos a ver en este vídeo, y además, una vez que lo he bajado, quedarme con la cosa de que, bueno, pues esto tengo que tomar nota y hacer cosas, cambios en mis hábitos de vida, en la estrategia, el plan dietético, o sea, en la comida que voy a comer todos los días, en cambiar cosas, ¿no? Hacer más ejercicio, demás, o más relajación, o dependiendo de cosas que a lo mejor yo considere que puede ser la causa de la que me ha podido subir la tensión. Y además avisar a mi médico para que lo tenga en cuenta y lo tenga en vigilancia, vigile esa tensión si realmente ha sido algo, bueno, pues transitorio y que no va a más, o sigue la tendencia al alza y a lo mejor sí que hay que pautar algún tratamiento de forma más, pues más constante, ¿no? De forma crónica. Entonces, ahí tienes que avisar al médico y hacer cambios en tu dieta, además de intentar bajarla en el momento, que lo veremos, en el semáforo amarillo. Cuando es una urgencia que digas, pues es que no tengo que llamar al médico, ni tengo que, luego ya se enterará el médico y te pondrá el tratamiento que sea, pero que tienes que ir a urgencia sí o sí, sí o sí, ahí no hay duda, a urgencias hospitalarias. Cuando ese número alto, es decir, el que corresponde a 120, cuando pasa ya de 140, pasa de 180. Cuando ahí pasa de 180, ya es algo que tienes que acudir sí o sí a urgencias hospitalarias. Vamos, que tienes que ir al hospital por narices. O sea, tienes que ir sin duda alguna. Esto sí es el semáforo en rojo, es una emergencia hospitalaria. Vamos a ver las causas que puedan subir la tensión arterial, es decir, que podamos tener estos números al alza. Bueno, pues lo primero que podréis pensar es que sí, es el consumo de sal, obviamente, sodio, ¿no? La sal, el sodio. Pues sí, nuestra alimentación es el consumo de sal, pero no solamente, porque también es el peso corporal. Muchas veces el tejido adiposo lo que hace es comprime los riñones, cuando es en exceso, obviamente. Y cuando esto ocurre y comprime los riñones, lo que hace es que activa el sistema simpático, y este sistema simpático lo que hace es que le dice al corazón que bombee más sangre de forma más rápida y más urgente, y esto hace que se produzca un exceso en el bombeo de la sangre y por tanto, por ende, acaba en una hipertensión, ¿no? Bueno, pues un poquito explicado así, de andar por casa. Pero que entendáis que también el peso corporal influye en la hipertensión, es decir, la obesidad y demás, ¿no? El sobrepeso, no vamos a entrar, la obesidad es mucho, pero también el sobrepeso, si tenemos un poco de sobrepeso del tejido adiposo, puede hacer que tengamos una tensión elevada. Tengamos en cuenta, siempre que tengamos un peso ideal, o bueno, cerca de lo más ideal posible, pues mejor será. Después, también los picos de insulina, que van un poco relacionados con el sobrepeso y con la obesidad y demás, los picos de insulina, es decir, la alimentación sí hace mucho, aunque pensemos que no, influye muchísimo en la tensión arterial. ¿Por qué? Porque los picos de insulina se ha demostrado que lo que hacen es que comiendo los azúcares refinados, es decir, me refiero con azúcares refinados, no solamente son los azúcares, que pensáis azúcar, no, los azúcares refinados también son los hidratos de carbono refinados, es decir, el pan blanco, todo lo que es blanco, todo blanco, hay que comer cosas integrales para reducir un poquito este consumo, ¿no?, de los azúcares refinados. Bueno, pues estos azúcares refinados suben el pico de glucosa, por no hablar de que si comes mucho azúcar, pues ya no te quiero ni contar, azúcar como tal, ¿no? Conocido por nosotros. Entonces, hace que el riñón es el responsable de la eliminación de sodio. Si el sodio que comemos encima, los picos de glucosa, hacen que este riñón active una llave que bloquea la salida del sodio, pues con ello ya tienes ahí la respuesta, pues el sodio no sale. Si encima comprendemos que la tensión lo regula una bomba que se llama la bomba
sodio-potasio, que es bueno, pues un equilibrio que tiene el organismo para regular la tensión arterial. Esa bomba no funciona si el riñón no deja salir el sodio, porque esa bomba funciona de la siguiente manera: sodio que sale, potasio que entra para bajar la tensión, porque potasio baja la tensión cuando la tensión está elevada, pero claro, no puede entrar el potasio si no sale el sodio, porque para que entre el potasio tiene que salir el sodio. Esto es así, ¿vale? Es como un recipiente que está lleno, pero si no sale por un lado no puede entrar por otro porque no tiene dónde entrar, entonces tiene que salir. Si el riñón por el pico de glucosa no deja salir el sodio, el potasio no va a entrar porque no puede. Por tanto, hay que comprender esto. Los picos de glucosa impiden que el sodio salga. Ya no es que no comas sal, si encima la que has comido no puede salir por otra razón de tu dieta que tú no estás comprendiendo y no estás sabiendo cómo ponerle remedio, pues aquí te la vengo a contar. Los picos de glucosa sí que influyen en tu tensión arterial de esta manera. No deja salir el sodio, entonces cuidado con eso. Un truco para mejorar esta expulsión del sodio por parte del riñón, ayudarle un poquito, bueno, pues es la solución verde que aquí os vengo a proponer. ¿Qué es esto? No es ni más ni menos que, ya que me gusta mucho consumir hidratos de carbono refinados, es decir, los azúcares refinados, pan blanco y demás, pues bueno, pues ya que lo hago, para amortiguar un poquito eso, pues lo puedo mezclar en la misma comida, es decir, en la misma digestión, que dentro del estómago se mezclen en la misma ingesta, los hidratos estos refinados de carbono, pues con verde, es decir, incluir verde en la comida, un plato de verduras de primero o una ensalada o todo lo que sea verde. ¿Por qué? Porque la fibra de las verduras o de la ensalada de lo verde amortigua el pico de insulina, pues con ello permitiendo que el riñón pues haga este trabajo, la de expulsar el sodio, y por tanto pues aquí tendríamos ya la solución un poquito desde la dietética a este problema. No obstante, siempre es mejor intentar no abusar. Pero si no nos gusta mucho o no tenemos posibilidad de comer siempre integral y demás, o de cuidar nuestra salud en esta dirección, pues acordarnos de este truco y bueno, de alguna manera pues así intentamos amortiguar de alguna forma. Vale, y después estaría la otra parte, que sería en concreto la salud arterial, es decir, nuestro estado de las arterias en sí. Y para eso me he traído aquí dos cositas que he encontrado por casa para intentar explicarlo de la mejor forma posible, porque esto es importante que lo entendáis. Bueno, pues la salud de nuestros vasos sanguíneos, la ideal, la óptima sería que sean flexibles, ¿vale? Flexibles, quiero decir que sean pues así, ¿no? Como está este tubito de goma que yo tengo aquí en mi mano. ¿Por qué? No solamente para que no se rompa, porque si está rígido, ¿vale? Puede hacer así y por aquí, como podéis comprobar, si he hecho así, se ha roto, porque esto es una pajita, esto es rígido. Se vuelven las paredes rígidas con el tiempo y por enfermedades y demás. Esto sería una salud muy nefasta de nuestro estado sobre todo de las arterias, pero vamos, de los vasos sanguíneos en general, ¿no? De las paredes de nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Que por aquí se ve la luz, ¿vale? Como podéis ver, por donde iría la sangre. Bueno, pues esto, si yo lo doblo, ¿vale? Por aquí, por donde doble yo, pues se ha roto y por ahí puede haber una hemorragia, puede salir la sangre, puede producirse muchas cosas. Pero no solamente para eso sirve, para que no se rompa, sino que encima sirve para una cosa que también es importantísima en la hipertensión. Esto, si tiene la pared rígida, no se puede dilatar, es decir, esto no puede aumentar su tamaño porque está rígido, está tieso así, no puede. Sin embargo, esto si yo lo someto al calor, no aumenta su
su parte de la luz por donde entra y pasa el líquido, la sangre, ¿no? Sin embargo, esto, si yo lo someto al calor, le doy aquí calor, por ejemplo, con un secador de pelo, por decirlo, seguramente esto aumente de tamaño, ensanche. Esto es la vasodilatación. Si esto ensancha, ¿vale? No tiene el mismo diámetro, a lo mejor seguramente gane aunque sea una milésima de centímetros, pues seguramente la sangre gane, ¿vale? Que es como un río que gana un poquito en caudal. Y claro, obviamente si gana en caudal, pues baja la presión arterial, se relajan, que esto es la vasodilatación en los vasos sanguíneos, y con ello baja la presión arterial. Pues esto es lo que ocurre con los vasos sanguíneos. Si los tenemos en estado óptimo, la salud arterial ayuda a que tengamos una hipertensión, una tensión mejor controlada. Si los tenemos en este estado, pues difícilmente podamos tener un control óptimo de nuestra tensión arterial. Espero haber explicado bien esta parte y espero que haya quedado claro para qué sirve la flexibilidad, o sea, el estado de nuestras arterias, nuestros vasos sanguíneos en general, también de nuestras venas, por donde circula la sangre. Pero me centro en las arterias porque la tensión, por eso se llama tensión arterial, porque es donde se mide, en las arterias, donde bombea el corazón. La sangre es en las arterias, no en las venas. En las venas vuelve nutrido, vuelve al corazón y después, bueno, pues a la circulación menor para ser limpiada en la depuradora, que es nuestros pulmones, y se devuelve al corazón a través de las venas pulmonares. Otra vez se devuelve al corazón pues con la sangre oxigenada por la arteria pulmonar, se devuelve al corazón, sangre oxigenada para de nuevo ser bombeada a través de la arteria aorta al resto del cuerpo, ¿vale? Y otra vez nutrir y regar todos nuestros órganos con sangre oxigenada. Por eso las arterias transportan sangre oxigenada, ¿vale? Que proviene de tal, es como un retorno, ¿no? Sangre oxigenada. Después de los órganos, las venas, lo que es el sistema venoso, recoge esa sangre que ya ha nutrido y ha regado nuestros órganos, sangre ya sucia, bueno, que ya no sirve, que ya ha hecho su función, y el sistema venoso de retorno la vuelve a llevar pues al corazón, y desde ahí vuelve a llevarla al pulmón para que se oxigene, sea oxigenada por el pulmón, y el pulmón la devuelve al corazón oxigenada y vuelve otra vez al sistema arterial para ser otra vez bombeada y otra vez a nutrir los órganos con sangre oxigenada, y así todo el rato ocurre, ¿vale? Por eso la sangre arterial oxigenada va por las arterias, oxigenada, y la sangre venosa no oxigenada va por las venas, que es la sangre de retorno. Pero la tensión es tensión arterial, es la que se mide, la que bombea, va, ¡pum! Venga, bombeo y voy para abajo a regar todo lo que necesito regar. El cerebro que va para arriba y el resto de la aorta. Así que esto es lo que sería la circulación y el modus operandi del corazón y del sistema arterial, de la tensión. Ahora bien, viene la parte importante. Me he tomado la tensión, sé todo esto, me acuerdo de este vídeo y digo, vale, me he tomado la tensión, tengo este número alto, estoy con el semáforo en amarillo, y digo, ¿qué es lo que en este vídeo me han contado que puedo hacer en mi casa para intentar bajar la tensión antes de o que vaya más, después de volvérmelo a tomar después, para ver si es que va subiendo o he conseguido bajarlo? Pues vamos a intentar bajarlo. ¿Cómo? El primer ejercicio. A veces la tensión sube por entrar en pánico, y muchas veces la tensión la llamamos de la bata blanca. ¿Por qué se llama así? Porque a veces el simple hecho de enfrentarte al tensiómetro es algo inconsciente que hacemos, que tú no eres consciente de ello, no te das cuenta, por mucho que dices, no, que esto no me está pasando a mí. Pues puede ser que te esté pasando, no subestimes eso que te estoy contando, prueba a ver, porque a veces sí es eso,
Pero para comprobarlo tienes que hacer estas comprobaciones. Es como decir, yo no puedo decir al coche no le pasa esto o le pasa esto si yo no lo meto a una máquina para que me compruebe si es real lo que yo pienso que tiene el coche o no pienso. Pues para comprobar, para eso está esto que yo te vengo a contar, para que compruebes si realmente a lo mejor sí te esté pasando eso y descubras algo que antes a lo mejor pasabas por alto. El pánico. Y esto que tú te enfrentas cada vez que lo tomas y dices, madre mía, otra vez, es que como tengo otra vez la tensión alta. Pues mira, antes de tomarlo, de tomarte la tensión, o si ya te lo has tomado, prueba antes de volvértelo a tomar, no te lo tomes enseguida otra vez, a segunda. Relájate. Y no te lo digo porque vas a decir otra vez que me dices relájate. No, es real. Pruébalo. El nervio vago, por más que te digan que si no sé qué, lo habrás oído muchas veces, es verídico. El nervio vago es un nervio que tiene una función muy concreta en el organismo y regula muchas cosas. Bueno, pues este nervio vago, si lo activas a través de, ¿cómo se activa? A través de la respiración. Por eso las meditaciones y tal están en varios estudios que han hecho, sobre todo en las especialidades de cardiología, antes de ir a muchas operaciones de distinta índole de corazón y demás, les inducen, o sea, les hacen que hagan meditaciones con este tipo de respiraciones previas. La respiración tipo, yo voy a proponeros aquí 4, 5, 6 porque es la 4, 7, 8. ¿Qué quiere decir eso? Para los que no estén habituados con la meditación o con este tipo de respiraciones, quiere decir, vamos a poner una más fácil porque realmente sí que son difíciles si no tienes una práctica, pero los vamos a poner un poquito más fácil y vamos a probar en este vídeo la de 4, 5, 6 y voy a explicarla para activar el nervio vago. Significa coger aire en 4, es decir, yo cuento 4, digo, no coger, porque ahí está la cuestión y el kit de la cuestión para activar el nervio vago, porque una vez que el nervio vago se activa, regula muchas cosas dentro del organismo, que luego ya las veremos y demás. Pero para que comprendamos cómo activarlo, tiene que ser así. Y tienes que coger despacio y dices, cojo 1, 2, 3, 4, lleno todo lo que es el pecho, los pulmones, todo lo que yo pueda coger aire con mis pulmones. En 4 segundos, durante 4 segundos solamente estoy cogiendo aire durante 4 segundos. Después, en vez de expulsarlo, lo mantengo 5 segundos, cuento, aguantando aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Y después de contar estos 5, suelto en 6, que esta es la parte más difícil que yo, por la experiencia que tengo con personas que lo he practicado, lo han practicado conmigo, es la más difícil. Porque soltar en 6 es realmente un reto. Por eso no os he preparado para que sea apto para todo el mundo, los que tengan más hábito de meditación o de este tipo de respiraciones y los que no. Respiración en 4, 7, 8 es como para alguien que tenga mucho hábito de meditar y de hacer este tipo de respiraciones. Pero vamos a respetar la del 6, ¿no? Soltar en 6. Y ahora tú, una vez que estás ahí, que has aguantado 5, empiezas a soltar en 6. Lo sueltas poco a poco, el aire, no lo sueltas de golpe. No, porque esto no es activar. ¿Vale? Entonces, 6. Es como la olla a presión que le vas soltando poco a poco el aire o parecido. Pues esto es igual. Vas soltando poco a poco, le vas abriendo poco a poco, ¿vale? La válvula. No la vas soltando de golpe, ¿vale? No, que no salga de golpe, sino despacio, poco a poco. Pues esto es la respiración, pero esto es hacerlo con conciencia, concentrarte en seguir estos tiempos, el 4, 5, 6, ¿vale? Estos tiempos.
y además de hacerlo con conciencia, hacerlo con calma. Estos momentos que tú te dedicas en repetir esta respiración unas 5 veces, hacerlo con sus pasos de 4, 5, 6, 4, 5, 6, así 5 veces, desde la calma, te prometo que vas a conseguir activar el nervio vago y este pánico, por lo menos este punto, fuera. Ya le tienes eliminado. Pasamos al siguiente punto. El baño caliente. También podemos apoyarnos en un baño de pies caliente, que podamos coger un barreño, lo que sea, un balde con agua caliente para sumergir los pies, y con ello, ¿qué vamos a ganar? Seguro que lo imagináis, una vasodilatación, lo que hemos visto con el tubito, ¿no? Que si le aplicamos calor, pues en este caso yo he puesto el ejemplo antes con el secador de pelo, pues es lo mismo, calor. Si le aplico agua muy caliente, pues ¿esto qué hará? Imaginaros que si yo sumerjo esto en agua, seguro que aumenta su tamaño, ¿verdad? Pues esto es lo que ocurrirá con el vaso sanguíneo. Aumenta su tamaño. Si aumenta su tamaño, ¿qué pasará? Que aumenta el caudal de sangre, ¿no? Pues por tanto ya no habrá presión arterial, porque la presión arterial se produce por una vasoconstricción a veces. Constricción es lo contrario de vasodilatación. O sea, imaginaros, cuando se dilata es que se ensancha, pues cuando hay vasoconstricción, ¿qué ocurrirá? Pues que se estrecha. Pues de ahí que si se estrecha, ¿qué va a circular? Menos sangre por el mismo vaso sanguíneo. ¿Qué va a pasar? Que va a aumentar la presión, ¿no? Si tú tienes el mismo caudal de sangre, pero por una tubería más estrecha, es que va a circular con más presión, ¿no? Pues esto ocurre lo mismo. Entonces, comprendiendo eso, ya lo tienes. Tienes que relajar los vasos sanguíneos. Si tienes suerte y tienes unos vasos sanguíneos con una pared todavía flexible o que te permita, va a dilatar. Entonces, el siguiente paso después de la relajación del nervio vago, que la tienes que hacer sí o sí, o hasta incluso lo puedes hacer a la vez. Tú te sumerges los pies en agua caliente y haces esta relajación. Mientras estás ahí con los pies en agua caliente, haces esto. Esto del nervio vago ocurre porque hay en nuestro cuello y demás, hay unos vasoreceptores que se llaman, y no vamos a entrar un poquito, pero es lo que realmente activa el nervio vago. Al activarlo, activa esos vasoreceptores que son los que regulan la tensión y la bajan, realmente, para que entendáis que sí que tiene fundamento científico, no es que lo diga yo de la meditación y cosas que a lo mejor la gente va, pues yo no creo. No, es biología, es ciencia, no te vengo aquí a contar si no, a lo mejor no te va este tema de las meditaciones, pero y más allá de la meditación, que te guste o no, sí que tiene una base científica que realmente sí que ayuda a nivel biológico, en la biología, en la parte física del cuerpo humano, a regular muchas cosas dentro del organismo, porque tiene una base ligada a la ciencia, a la biología del ser humano. Y en este caso, la respiración del 4-7-8, adaptada a este vídeo para que sea apta para todo el mundo, 4-5-6, para activar el nervio vago, realmente sí que tiene un fundamento científico, más que científico, que activa estos vasoreceptores que están a nivel de nuestro cuello, de la arteria aorta y demás, que sí que baja la tensión arterial. Así que activa el nervio vago mientras te das un baño caliente de pies y activas tu vasodilatación, y con ello ya tienes 2 ejercicios que puedes hacer. Mientras tanto, también te voy a explicar otra cosa que es importante que sepas, que al tomarte la tensión, sea en casa o en la farmacia, que habitualmente, bueno, pues en la farmacia lo más normal es que te lo digan, y confío de que así sea en todas las farmacias, al menos aquí en España sí que somos bastante comprometidos con este tipo de pautas, y vigilamos lo suficiente como para que se tome correctamente. Pero si no es el caso, si ves que en este vídeo la pauta que yo te he dado en la farmacia no lo hace, intenta hacerlo tú. La tensión, para que sea ese número que te dé el tensiómetro sea fiable y real, porque a veces, claro, decimos, me he tomado la tensión, me da este número. Pues no te fíes de lo que te dé la tensión sin asegurarte de que realmente ese número que te ha dado el tensiómetro
pues va a ser real. ¿Cómo te aseguras de eso? Pues haciéndolo bien, correctamente, porque ese número, para que sea correcto, depende de una serie de cosas, es decir, de formas y de circunstancias en las que tú te tomas la tensión, porque hay gente que lo pasa por alto. Y es que aquí te vengo a contar efectivamente esto. Pues claro, no es lo mismo si tú te tomas la tensión pues de pie o de cualquier manera, o con las piernas cruzadas, ojo, o con la vejiga llena. ¿A que nunca te lo han contado? O si te lo han contado, me alegra mucho que lo sepas, porque es algo que yo, por mi experiencia dentro de la farmacia, la mayoría de las personas lo desconocen. Bueno, pues tomarte la tensión con la vejiga llena aumenta bastante lo que es el número en el tensiómetro. Sí. Así que si necesitas ir al baño, vete primero al baño antes de tomarte la tensión. Esto apúntatelo. Después, punto número 2, siéntate, no de pie, porque el cuerpo, para sostener los músculos, hace un esfuerzo que tú no lo percibes, porque esto es algo involuntario. Sin embargo, sí que necesita mantener una presión que no tendría que tener en condiciones de sentado. Así que siéntate, vete al baño, siéntate, no cruces las piernas. Punto número 3. Y además, el brazo con el que te tomas la tensión, independientemente que el tensiómetro sea de muñeca o de brazo, tómatelo con el brazo apoyado, es decir, el brazo a nivel más o menos del corazón. O sea, quiero decir que tu brazo esté a la altura de más o menos de tu corazón, de tu pecho. Apóyalo en algún sitio. Habitualmente los tensiómetros que hay en la farmacia están pues a nivel del corazón para facilitar precisamente este paso, ¿no? esta circunstancia. Pero si no lo tienes, pues apóyate pues en el mostrador o donde tengas que apoyarte, o si estás en casa, pues en una mesa. Y tómate la tensión así, en esta posición, ¿vale? Para que la sangre bombee a nivel del corazón. Y además, mira el manguito. El manguito, para que sea correcto, tengo un truco que es el del dedo gordo. Si tú metes el dedo gordo, tienes el manguito puesto, y para que te asegures que este manguito es apto para ti, o sea, es el correcto que tú deberías de utilizar, tienes que meter el dedo. Si te entra el dedo gordo dentro del manguito de forma, relajada relativamente, ese manguito te corresponde a tu tamaño, porque claro, hay brazos más fuertes, más gruesos, hay brazos más finos, y claro, hay manguitos que a veces pues no dan o sea, para que sea el tamaño correcto, adecuado a tu brazo, al tamaño de tu brazo. Por tanto, pues sí, el tamaño del manguito, para que se adecue al tamaño del brazo, pues sí es importante también a la hora de tomar la tensión. Por tanto, bueno, pues si tú te estás tomando la tensión con un manguito que te está muy estrecho y demás, pues obviamente el número que te va a dar el tensiómetro no va a ser real, porque te va a medir una presión altísima. Así que tienes que hacer esta prueba de meter el dedo gordo si va holgado, es decir, si el dedo gordo lo puedo meter después de ponerme el manguito, es que sí, es adecuado. O al revés, o el dedo índice por abajo. Bueno, más o menos para que os hagáis una idea. Pues con esta comprobación, todas estas pautas, te aseguras que lo que es la toma de la tensión, el hecho de lo que es la forma en la que toma la tensión, te asegurarías que es la correcta. Otro ejercicio que puedes hacer es con la pelota isométrica, es decir, la aprieto durante un minuto o así, es decir, la mantengo ahí 60 segundos más o menos. Hay veces que lo suelen recomendar 2 minutos, pero bueno, con 1 minuto más o menos la aprieto, pero no se trata de apretarla muy fuerte, tampoco suelta, sino a medias, es decir, a un 30%, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es decir, un poquito. Y cuando la suelto, lo que va a ocurrir a nivel de los vasos sanguíneos por dentro de las arterias es que va a haber como un caudal de repente de óxido nítrico, que es el que realmente, este óxido nítrico es un gas dentro de nuestras venas que hace que se relaje la pared, o sea, produce una vasodilatación con ello, para que nos entendamos.
y relaja los vasos sanguíneos y produce esa apertura del caudal y bueno, pueda fluir la sangre. Y por tanto, con ello baja la presión arterial, la tensión, ¿no? Así que estos ejercicios son muy buenos para bajar la tensión arterial. Si tienes, la puedes comprar en cualquier sitio, hasta incluso en sitios donde venden juguetes para niños. Son pelotas de goma que puedan apretarse. Otro ejercicio que te puedes apuntar a la lista de los que hemos venido viendo, que son la activación del nervio vago, ¿vale? La respiración 4-5-6 en este caso, para que sea apta para todo el mundo. El baño de pies de agua caliente, la pelota isométrica para la activación de la circulación y el óxido nítrico. Bueno, pues a mayores, el cuarto, que también te lo propongo, todo suma, ¿no? Tú te lo apuntas y haces los que puedes, lo que quieres, los que te apetece. La sentadilla, es decir, en una pared, yo me apoyo en una pared con la espalda y bajo y me intento, como si fuese a sentarme en una silla, pero no tengo silla, obviamente, sin silla, a 90 grados. Imagino que tengo una silla y las piernas a 90 grados. Bueno, pues ahí me mantengo 2 o 3 minutos, intento aguantar lo máximo que pueda, contando hasta por lo menos 2 minutos, hasta 120 o una cosa así. Y después, cuando vuelva a levantarme, lo que ocurrirá dentro de mi organismo es que se activará más o menos lo mismo que con la pelota isométrica, ¿vale? Se activa una circulación que con lo que activa dentro del organismo es otra vez el caudal, o sea, lo que es este gas, el óxido nítrico, perdón, el gas dentro de nuestros vasos sanguíneos, de las arterias, que este óxido nítrico lo que viene es a regular la tensión arterial a través de la vasodilatación. Lo que hace es que bueno, pues ensancha los vasos sanguíneos. Así que todos estos ejercicios te los vengo a presentar en este vídeo y después ahora pasaremos al plan dietético, a la estrategia dietética, que es lo que puedes hacer también a mayores para que lo puedas bajar. Recordar que estamos en el semáforo amarillo. Estoy en casa, tengo una tensión elevada y ya he pedido cita con mi médico para contárselo, pero estoy tratando de bajar mi tensión, ¿vale? Y antes de probar otra vez a tomarme la tensión, voy a hacer todo esto para ver si luego cuando me la tomo, a ver si es que lo he conseguido bajar o me sigue dando alta y tengo que ir a urgencias porque está subiendo más, ¿vale? Pues desde el plan dietético lo que te vengo a contar es, bueno, pues el ranking del potasio. Acordaros que el potasio era el que regulaba, el que bajaba la tensión arterial, pero claro, para ello tiene que salir el sodio. Bueno, pues acordaros que eso era gracias al riñón y por ello tenemos que mantener los picos de glucosa y de la insulina a raya para que el riñón deje salir el sodio y además no consumir mucho sodio. Bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Y tener un tejido adiposo lo suficientemente pequeño para que no comprima esos riñones, que con ello no deje salir el sodio. Bueno, pues todas esas cosas que ya las hemos visto, las hemos entendido, espero. Y teniendo todo esto claro, ahora vamos a por los alimentos que sí que tengan potasio y suponemos que ya entra para adentro porque ya hemos dejado salir el sodio. Pues el ranking está por este orden: las acelgas, el aguacate, el plátano y después las espinacas. Así que más o menos, para que nos entendamos, que las acelgas es el alimento con más potasio donde los haya, o sea que consumir acelgas te puede ayudar y mucho. Y esto del mito de que el plátano pues sí contiene, pero no es el alimento que más. Después decir que también el magnesio juega un papel muy importante en la regulación de la tensión arterial. Bueno, pues tanto desde la alimentación, la dietética, como de los suplementos, que es el bisglicinato, y desde la alimentación el cacao puro, pero también los frutos secos y las semillas de calabaza en concreto y los frutos secos como las almendras o el pistacho. Y sin duda alguna, la gran estrella del vídeo es la remolacha. Ya sé que me diréis, bueno, esto está muy conocido y tal, ya, pero es real. Y además aquí os voy a dar unos secretitos que os pueden ayudar y mucho. Bueno, pues la remolacha contiene nitratos.
Estos nitratos, cuando las tomamos, en nuestro organismo se convierten en nitritos, es decir, en óxido nítrico, ¿vale? Que ya hemos visto que el óxido nítrico lo que hace es que dilata y relaja y además baja la tensión arterial con ello. Pues ahí tenéis la respuesta. ¿Cómo creéis que baja esto la tensión arterial? Pues es verídico y es de verdad. Aquí no os quiero venir a contar mitos ni mentiras. Comprobarlo si lo queréis comprobar. Un zumo de remolacha en zumo, porque comida, bueno, pues también. Pero si realmente tenéis una tensión alta y dices, tengo que bajar esta tensión, ¿cómo la bajo? Ahora mismo me he tomado la tensión y es que la tengo altísima. Y me la he vuelto a tomar y es que la tengo altísima. Estoy seguro o segura de que esta cifra he hecho de todo y es que no me baja. Pues cómprate remolacha y hazte un zumo, pero no te la comas, un zumo. Porque el zumo, igual que la naranja, la pulpa no sé qué, no sé cuál, pero cambia de tenerlo en un formato o en otro, los alimentos cambian su composición química, porque zumo de remolacha. Si además a ese zumo de remolacha le añades rúcula, lo haces con una licuadora, imagínate, metes ahí la remolacha y le metes rúcula, pues ya no te quiero ni contar. Esto es el enemigo más potente para la hipertensión. Te haces un zumo, un buen zumo de un vaso de unos 200-300 mililitros de remolacha con rúcula, te lo tomas así, ras para adentro, y en cuestión de, te diría yo, media hora, a más tardar, una hora, vamos a poner, pero vamos, tampoco, no creo que tarde más, tienes una tensión al menos unos 4 o 5 puntos por debajo. Haz la prueba si no me crees. Pero vamos, este vídeo solamente es meramente informativo desde mis planes dietéticos y demás. No sustituye una consulta médica. Solo te he venido a dar las pautas, los datos, para que tú sepas cómo actuar en cada caso, y si tu caso es que tienes que acudir al médico, por favor, vete a pedir consejo a tu médico. Es meramente informativo este vídeo. No suplementa, no sustituye en ningún caso la consulta de tu médico, ni la visita a urgencias, si es que tú crees que la necesitas. Lo único que aquí te vengo a contar es que a veces, por nervios, por el pánico que nos entra al tomarnos la tensión, por no saber cómo tomarla, por cometer errores a la hora de tomarlo, por no hacer quizá cosas tan sencillas como estos ejercicios, a veces tenemos unos datos que muchas veces son erróneos y llegamos a urgencias, nos toman la tensión y resulta que nos dicen, pues la tienes bien. Simplemente este vídeo es para evitarte estos quebraderos de cabeza, este estrés, esta angustia que te pueda producir el ir a urgencias, lo que estás pasando mientras vas ahí para que te digan que está bien. Si esto, viendo este vídeo, lo puedes evitar y ya te lo puedes decir tú mismo en casa sin tener que, no digo perder tiempo porque suena un poco así, ¿no? De ir ahí a urgencia y esperar en una sala de espera. Esto mismo lo estás perdiendo en tu casa haciendo estos ejercicios para que llegues a la misma conclusión a la que te van a dar los resultados estos médicos de urgencias, pues obviamente lo puedes intentar, siempre y cuando el semáforo esté en amarillo, no esté en rojo. Así que desde aquí espero haber aclarado todas las dudas con respecto a la hipertensión, a todo lo que necesites saber y que te haya podido proporcionar todos los trucos y los ejercicios para que lo puedas intentar bajar en casa. Y desde luego que es responsabilidad tuya que a partir de este momento que te pueda surgir un episodio así, que hagas conciencia y mejores hábitos en tu vida. Hacer ejercicio regular, cuidar tu dieta, cuidar la ingesta de azúcares, como lo que hemos dicho,
en fin, mirar muchas cosas, controlar el sobrepeso y hacer un montón de controles de sodio y demás cosas que hemos hablado aquí. Así que espero que te haya gustado el vídeo, te haya servido, lo tengas como guía si es que tú consideras que es así. Y si crees que el vídeo o el canal o yo podemos tener tu apoyo, sabes cómo hacerlo. Te agradezco que me hayas visto hasta este momento y espero verte en el próximo vídeo. Que estés muy bien, cuídate mucho desde todos los ámbitos, por supuesto, ya sabes que físico y mental, como siempre. Cuídate y quiérete mucho. Un beso, chao.